Vamos a seguir con la cuarta parte de Historia de un vaso, pero antes de empezar a estudiarlo, a mirarlo un poquito, pedimos en el nombre de Yahshua HaMashiach justicia, justicia para todas las víctimas de todos los tiempos que hayan sido inocentes y hayan muerto en la injusticia. Amén, amén. Bueno, pues vamos a recordar un poquito lo que estudiamos en los otros capítulos y nos acordamos después del rescate de Lot y de la batalla tan especial que hizo el Eterno para dicha liberación. Acordaos de aquellos 3 instrumentos que utilizó. Y la celebración, luego celebran la victoria, la entrega de los diezmos que le da Abraham al rey de Salem, a Melquisedec, y todas estas cosas, ¿no?, que ocurrieron. Entonces, toda la revelación que le dio a Abraham en cuanto a los tiempos señalados como Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, también esos 6 años de oportunidad, ¿no?, para todas las personas, la santificación del día de reposo, súper importante, señal de alianza con Yahshua, con Yahweh de los ejércitos, súper importante la santificación del día de reposo, es importantísima. Y también le revela la venida del Mesías, la resurrección de los fieles fallecidos y la transformación de los vivos victoriosos. ¿A qué nos recordaba eso? A Natsal, la transformación de los cuerpos, para ir directamente a la presencia del Señor. Entonces, bien, vamos a hacer esta cuarta parte y a ver si nos da tiempo ya a acabar esta historia de un vaso. Vamos a mirar los capítulos 8, 9, 10 y 11. Bien, pero antes, una pregunta. Una pregunta que yo me hacía y que yo os hago. ¿Se entiende bien Génesis 15 del versículo 8 al 17? Vamos a leer, vamos a recordar. Nos dice: y Abraham le respondió: Señor Dios, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar, ¿no?, la tierra? Y le dijo: apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y ojeábalas Abraham. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el vapor de una gran oscuridad, el pavor quiere decir el sueño, porque estaba cansado de apartar tantas aves, ¿no?, las aves que descendían a los cuerpos partidos, dice, le cayó un gran sueño y la oscuridad cayó sobre él, la noche. Y en el versículo 13 dice: entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. ¿Veis? Le estaba dando ya revelación de lo que iba a pasar después en Egipto, con el pueblo de Israel. Y dice: bueno, más también a la gente quien servirán juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza, con el éxodo. Y dice: tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado con buena vejez. Le está revelando todas esas cosas que ocurrirían luego más tarde. Y dice: en la 4ª generación volverán acá porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Vale? Entonces, y dice en el 17: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Y aquí os pregunto que si entendéis bien
estos animales divididos, partidos por la mitad, Abraham. Se ve que, claro, al partir los animales, pues las aves de rapiña descendían y querían coger los animales muertos, esos que partió Abraham. Pero ¿qué pasa? Que los espantaba todo el rato. Al final cayó agotado Abraham y le cogió un sueño. En el versículo 12, cogió el sueño a Abraham. El Eterno quiso que Abraham durmiera por alguna razón. ¿Veis? ¿Por qué razón? Ahora vamos a ver. Porque dice, podemos mirarlo en dos versículos, pero bueno, vamos a mirarlo primero. Partió los animales. Aves, venían a coger esos animales partidos. Abraham tenía que todo el rato espantarlos y al final, agotado, se durmió. Y cuando durmió y oscureció, en el versículo 17, dice que una antorcha de fuego pasó por entre los animales divididos. Yo esto no lo entendía. La verdad que no entendía. Porque en el pacto de los animales, de la división de los animales, no lo entendía. No entendía por qué Abraham se queda dormido, por qué pasa una antorcha de fuego entre los animales. No entiendo nada. Nada. En el 18 dice, en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra. Bueno, el pacto de Abraham, que le daba la tierra prometida. Bien. Cuando pasaran, imaginaos, 400 años, cuando salió el pueblo de Egipto. Bien, entonces esto de los animales partidos yo no lo entendía, pero, al leer la historia de un vaso, en estos capítulos que vamos a analizar, al finalizar la explicación, yo estoy segura, que se dará más entendimiento a esta cuestión. Vamos poco a poco. Entonces, reflexionando un poco, veis, si os fijáis, Abraham tuvo muchas revelaciones. Primero, cuando fue a rescatar a Lot, cuando le dijo el Eterno, ponte el vaso que llevaban los pastores con agua, y tienes que ir a coger una parte de una llama, ponerla con el aceite, y Abraham la llevaba en la espalda. Todo el mundo se reía de él porque era de día, no entendían. Abraham tampoco entendía por qué el Señor le pidió eso, ¿no? Que iba a ser con las herramientas que luego iban a ganar la batalla para rescatar a Lot. Entonces, fijaos, ahí tuvo revelación, porque la llama, recordad quién representaba la llama, desprendida del fuego del altar. Entonces, ahí tiene revelación. Cuando le sobrecogió el sueño, en Génesis 15:12 que acabamos de decir, también tiene revelación. En ese sueño. Con los sueños, ¿no? Entonces, fijaos. Y luego, en Génesis 18:3-2, en esa visita tan misteriosa, dice Génesis 18:2-3, 3 varones junto a él, o sea, le visitan 3 varones. Para mí esa visita era muy misteriosa, es extraña. ¿Por qué? ¿Por qué le visitaron 3 varones? También lo vamos a ver en este final, ¿no? En estos 4 capítulos finales de Historia de un vaso. Bien. Entonces, primeramente, vamos a aclarar un poquito lo de esa antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. Mirad, como ningún mortal somos perfectos, entonces el Eterno se asegura de sus pactos. Elohim sabía que Abraham iba a pecar. Entonces hace que esté muy ocupado
echando las aves de rapiña y le entra sueño, se cansa, ¿no? Fijaos que a todos les entra sueño. A Adán le entra, lo sumió en un sueño, el sueño, la escalera, la escalera de Jacob también, cuando le entra ese sueño que tiene, y muchos sueños representan, ¿no? En las escrituras, para darles revelación a sus siervos. Entonces Abraham está muy ocupado, ¿no? Y entonces, claro, como el Eterno dice, Abraham va a pecar, mejor será que le entre sueño y yo voy a ser esa antorcha de fuego que va a pasar para hacer ese pacto, dándole esa tierra prometida posteriormente a todas las generaciones de Israel. Bien, entonces, si os fijáis, vamos a ir un momentito a Jeremías 34, 17, a ver si lo encuentro rápido. Jeremías 34, 17, y pone... a ver, no sé si estoy correcta, un momentito. Sí, yo creo que sí, que es Jeremías 34, 17. Jeremías 34, 17. Aquí, 17 y 18, sí. Jeremías 34, 18 dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Era como una tradición, ¿no? Los siervos, los hebreos, esto no lo sacaron de Bereshit. Sería alguna cultura pagana, y como el otro, el adversario, copia todo, pues entonces era esta cuestión de la división de las partes de los animales, y alguien tenía que pasar por medio, ¿vale? Los que pasaron, en Jeremías dice, los que pasaron fallaron al pacto. Los que pasaron por medio fallaron al pacto. Por eso no dejó que Abraham caminara entre las piezas de los animales. La antorcha de fuego que caminó en vez de Abraham fue... ¿Quién fue? Pues ya lo sabemos, ¿no? Que fue el Mesías, el Todopoderoso, el Señor Dios. Pero ahora lo vamos a aclarar más con historia de un vaso. Vamos a ver, vamos a empezar. Entonces, empezamos el capítulo 8. Aquí, después de proferir todas estas predicciones Melquisedec a Abraham, pues le dijo que toda esta experiencia que estaba viviendo era prefigurativa, porque todo el drama, para que todo el drama se consumase, pues tenían todavía delante de nosotros, de ellos, muchos acontecimientos importantes. Bien, entonces, Abraham regresa al roble de Mamre, junto con los pastores, con los 300, para proclamar a todos la salvación representada por la historia de aquel vaso. Todo aquel que con arrepentimiento aceptase al Mesías revelado obtendría el perdón de sus pecados, recibiendo una perla, de esas perlas. ¿Os acordáis del diezmo de las perlas? Entonces, recibiendo una perla. Y esto de las perlas nos indica, quiere decir, quien acepta al Mesías recibe una perla. ¿Bien? Entonces, si vais a Revelación 2.17, dice que al que venza, al final, le dará una piedrecita blanca. Si os recuerda, esto tiene mucho paralelismo, porque las perlas son piedras, hay perlas blancas. Y la perla tiene la cualidad, el que tiene la sabiduría,
El que vence es el que es sabio. Entonces, simboliza la sabiduría, obtenida a través de ¿qué? De la experiencia. Fijaos, dicen que una perla, de cada 10.000 ostras, solamente una ostra da una perla. Quiere decir que esas perlas representaban, todos los que aceptasen una perla representarían los que aceptasen al Mesías. Ahora no quiere decir con esto que vayas y te compres una perla. No, simplemente es como un símbolo para la explicación. Entonces, eso le está diciendo Melquisedec a Abraham. Todas estas predicciones, estas revelaciones de todo lo que iba a acontecer después. Como por ejemplo, fijaos en el capítulo de Génesis 15, cuando le dice que hasta 400 años no saldrán de la esclavitud. Entonces, todas estas revelaciones que le da Melquisedec, que de todas formas ya sabemos que es el Todopoderoso, ¿no? Entonces, también le dice, aquí Abraham recuerda que Sara, su mujer, si os acordáis, no le creyó cuando salió con el vaso a la espalda y la llama de fuego. No le creyó y se enfadó. Sara no le creyó a Abraham. Y entonces, pues bueno, Melquisedec recordaba, ahí va, y ahora cuando vaya y me vea a Sara y le cuente todo, querrá una perla que representa al Mesías venidero, la querrá o no, y le entra una angustia, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, Abraham vuelve al roble de Mamre, ¿y qué pasa? Que cuando lo ven por el camino las personas, pues se admiraban por la belleza del vaso repleto de perlas, de esas perlas. Y Abraham pues contaba a todas la historia de su llama redentora, de la llama del fuego redentora, y ofrecía las perlas a todos los que creyendo aceptaban la salvación. Fijaos que era como Abraham era como estaba predicando al Mesías ya con esas perlas, ¿no? El que aceptaban esa simbología de la aceptación, de la salvación. Bien, pues más o menos el capítulo 8, pues esto nos dice. ¿Qué más nos dice el capítulo 8? Seguía preocupado Abraham en su corazón, dice, en mi corazón una preocupación y una angustia, pues Sara hasta entonces no había tomado interés en apoderarse de su perla. No la acababa de convencer, no le acababa. Y claro, y os acordáis que le dijo, vivíamos ahora los últimos días del 6.º año. Decía, a partir, era como los 6.000 años, ¿no? Para entrar al milenio. El mismo paralelismo que estudiamos en las Escrituras. Entonces, dice, vivíamos ahora en los últimos días del 6.º año. Y dice, su necesidad en tomar cuanto antes una perla, pues las mismas estaban haciendo cada día más escasas, porque la gente, claro, cogía perlas porque creían en esa palabra, ¿no?, que había llevado Abraham por medio de Yahweh, del Mesías. Pero Sara desdeñaba las solicitudes de Abraham. Dice, Sara desdeñaba mis solicitudes, afirmando que aquellas perlas no tenían ningún significado para ella. Y el pobre Abraham estaba desolado. Bien, hasta aquí el capítulo 8. Vamos al capítulo 9. A ver qué pasa. Entonces, cuando decíamos, ¿por qué le visitan tres caballeros, ¿no? 3 varones. En Génesis 18, en el versículo 2, dice, y aquí 3 varones que estaban junto a él, Abraham, y cuando los vio salió corriendo a la puerta y se inclinó hacia tierra. Esto es un detalle muy importante. Se inclinó hacia tierra.
Entonces, esos varones, ¿quiénes eran? Porque ya sabemos que no hay que inclinarse ante los hombres, nos dice el Señor, solo ante Él. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué fueron esos 3 varones a visitar a Abraham? En el capítulo 9 nos lo va a poner. Y nos vamos a salir de dudas, esas dudas tan misteriosas que a mí me surgían cuando yo estudiaba esta visita de estos 3 varones. Claro, Abraham estaba intentando convencer a Sara para que cogiera una perla, para que creyera, ¿no?, en ese Mesías. Pero no había manera de que Sara cogiera la perla, ¿no? O sea, esa simbología, ¿no?, de recibir al Mesías para salvación. Entonces Abraham recibe con hospitalidad a 3 peregrinos, dice aquí en Historia de un Vaso, capítulo 9. Y dice, ¿cuántas perlas le quedaban? Dice, al mirar hacia adentro del vaso en aquella mañana vi que restaban apenas 3 perlas. Solo tenía 3 perlas. ¿Y Abraham qué pasa? Que se teme lo peor. Se teme que esos 3 peregrinos iban a buscar esas 3 perlas. Claro, se imaginaba eso, Abraham. Pero bueno, Abraham, con todo su respeto, su educación, con toda su recibimiento, su acogimiento, los recibe a esos 3 varones, les da de comer, los entra en la tienda y los invita pues hacia la sombra, ¿no?, del roble de Mamre. Entonces les lava los pies del polvo. Mirad cómo hay una concordancia súper bonita. Fijaos, en Génesis 18, versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y aquí en Historia de un Vaso, capítulo 9, versículo 3, dice, tomando una vasija con agua, comencé a lavarles los pies, limpiándolos de polvo del camino. ¿Ves? Totalmente concordancia. Pero dice, comprendí que habían venido de muy lejos enfrentando peligros y desafíos, con el propósito de obtener a tiempo las perlas. Y entonces ahí el pobre Abraham estaba ahí temblando, como diciendo, ay, Sara, que no va a estar contigo, que no vamos a estar en esa vida eterna con el Mesías, porque estos 3 caballeros quieren las 3 perlas y se las voy a tener que dar. Bien. Entonces, dice, y Abraham dice, vi que eran mucho más merecedores que yo, Sara y nuestro hijo prometido. Fijaos la humildad de Abraham, que dice que él no era merecedor de esas perlas, ni Sara, ni su hijo prometido. Y ahí estaba. Pero para la sorpresa de él, ahí están hablando y dice, yo esperando el momento en que me preguntarían por las perlas. Ahí estaba. Dice, yo les pregunté si conocían Salem. Ellos me respondieron afirmativamente, agregando que en aquellos 6 años muchas obras habían sido realizadas en aquella ciudad, en preparación para una gran fiesta que estaba por realizarse dentro de un año más, por la ocasión de la fiesta de tabernáculos, de Sukkot. ¿Veis que todos son capas de paralelismo? En diferentes estratos, pero siempre nos está dirigiendo el Eterno a esa eternidad, a esa tierra prometida, donde no hay muerte. Bueno, pues entonces. Y entonces las palabras de aquel tercer peregrino, el tercer varón, dice, el que más hablaba de los 3, dice, comenzaron a traerme misteriosamente un sentimiento de esperanza, porque conocían la ciudad de Salem, la ciudad de paz. Dice, al mirar hacia sus ojos, aquí pone ojos azules, en Historia de un Vaso, ojos azules, vi que él se parecía a Melquisedec. Recordaba la última promesa hecha por el rey de Salem, cuando el tercer peregrino me preguntó con una sonrisa,
Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y le pregunté, ¿cómo sabes mi nombre y el nombre de mi esposa? Y el peregrino, el varón, me respondió, no solamente sé vuestros nombres, sino también sé que de aquí a un año vosotros tendréis un hijo que será llamado Isaac. ¿Veis que está aquí la concordancia? En Historia de un vaso, es impresionante. Entonces, al oír estas palabras del visitante, corrió hacia dentro de la tienda a fin de llamar a Sara, su esposa, para que oyese las palabras de aquel peregrino. Al verla, el peregrino le preguntó, Sara, ¿por qué os reís de mis palabras? ¿Veis que concuerda perfectamente con Génesis 18 cuando se ríe Sara? Dice... ¿Dónde se ríe Sara? A ver. Dice en el 13, capítulo 18, Génesis, capítulo 18, versículo 13. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? Y entonces por eso aquí le dice, sé que te has reído. Y dice asustada Sara, yo no me reí, mi señor. Y dice, no digáis que no reísteis porque yo os vi riendo dentro de la tienda, afirmó el peregrino, ¿no? El varón. Consciente de estar delante de alguien que conocía su interior, Sara le pregunté, ¿quién eres tú, señor? Y ahí está la solución de por qué fueron esos 3 varones a visitar a Abraham. ¿Para qué? Para que Sara creyera y cogiera su perla. Y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Dice, yo soy la llama que se desprendió del fuego del altar para estar en el vaso de tu esposo. Yo soy el Mesías, el Yahweh, que sufre humillaciones y desprecio por amor a su pueblo. Impresionante, ahora sí que sabemos, ahora sí que sé por qué esa visita de esos 3 caballeros, de esos 3 varones, de esos 3 peregrinos, a Abraham. Y uno de ellos, Abraham se postró, ¿no? Cuando vino. ¿Por qué se postra? Porque uno de ellos era el Señor, el Adón, el Todopoderoso. Por eso ahí está. Y entonces fueron porque Sara no creía. Y tuvo que ir el mismo Eterno, el mismo Mesías, a visitar a Sara y a decirle, en Historia de un vaso, capítulo 9, versículo 21, le dice, yo soy la llama que se desprendió del fuego del altar para estar en el vaso de tu esposo. Yo soy el Mesías, el Yahweh que sufre humillaciones y desprecios por amor a su pueblo. Esto es lo que pone en esos rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1948. Es impresionante. Y en el versículo 22 le dice, habiendo hecho esta revelación, el peregrino extendió sus manos, no era el peregrino, era el propio Señor, sobre la cabeza de Sara para bendecirla. Solo hasta entonces vi que ellas estaban marcadas por cicatrices semejantes a las del rey de Salem. Era el mismo. Fijaos una cosa, y alguien me puede decir, no, pero es que Melquisedec no puede ser el Señor, ni Yahshua puede ser Yahweh, sí. En Génesis 18:14, mirar, dice, ¿hay para el Señor alguna cosa difícil? No hay nada difícil porque es el Todopoderoso. Y puede hacer lo que Él quiera. Y en este caso fue a visitar a Sara para que creyera y cogiera una de sus perlas para tener vida eterna. Ahí está. En el versículo 21, 22 del capítulo 9 de Historia de un vaso, ahí tenemos, nos dice, yo soy el Mesías, el Yahweh que sufre humillaciones. Y Abraham ve, cuando va a bendecir a Sara, ve esas cicatrices en sus manos
semejantes a las que tenía el rey de Salem. O sea, es el mismo, y como no hay nada difícil para el Señor, pues hace todo, 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 todo. Bien, entonces, dice en el versículo 23, dice, el peregrino con mucha ternura, bueno, no era el peregrino, ya aquí ya sabemos que era el Todopoderoso, con mucha ternura comenzó a hablar al corazón de mi amada, dice Abraham, rescatándola de su caverna de incredulidad. Es súper, súper bonito. Y dice, Sara, valiosa eres a mis ojos, le dice el Señor. Todo tu pasado de incredulidad e infertilidad está perdonado. El Mesías perdona. ¿Veis? Tengo para ti un futuro glorioso, pues tú te convertirás en madre de muchos pueblos y naciones. Impresionante. Y entonces Sara se postra sumisa y el corazón afligido por tantos años se rompió en lágrimas y gratitud y Abraham cayó a los pies de mi Redentor y Rey. O sea que esos 3 visitantes, había uno de ellos que era muy especial, el más especial, el Todopoderoso, acompañado por 2, pues yo supongo que serían como 2 ángeles, ¿no? 2 secretarios que son los ángeles. Entonces, y dice Abraham, cuando la apreté en mis brazos sentí una gran luz de alegría y paz penetrar por todo mi ser y comencé a alabar al Eterno. Ahí se da cuenta que es el Eterno, que Melquisedec, Yahweh, Yahshua es el mismo, y que tendría para siempre a mi lado a mi querida Sara y al hijo de la promesa que dentro de un año nacería. Entonces fijaos, las parejas siempre están juntas. La tendría para siempre a mi lado, a mi querida Sara. Las parejas están siempre juntas aquí, ¿no? Podemos pensar. Muy bien. ¿Veis cómo no hay nada apócrifo? Yo no veo nada apócrifo. Lo que veo son partes que faltan. Eso sí, lo que el Señor, el Todopoderoso, va revelando en distintas capas, en sueño, en diferente cronología, porque para Él no hay espacio ni tiempo. Entonces, todo es como una espiral cronológica en la que se revela el Señor. Vamos a ver un poquito, a ver qué pasa más hacia adelante. En el capítulo 10 nos dice pues que Abraham se postra, ¿no?, agradecido a Yahweh por la intervención en el rescate de sus familiares. Acordaos, solo había 3 perlas, era una para Abraham, otra para Sara y otra para Isaac. No eran para los 3 peregrinos, ¿no?, que pensó Abraham en un momento. Entonces, Yahweh se despide de Sara y de los pastores que allí se encontraban y Abraham le invita a que los acompañara hasta la colina que está enfrente del valle. Dice, cuando llegamos a aquel lugar, el Eterno se despidió de sus 2 compañeros enviándolos a una misión especial en Sodoma. ¿Cuál misión sería? Pues sacar a Lot de Sodoma y a su esposa, ¿no? Sus 2 hijas. Bueno, sabemos que su esposa Lot pues se quedó, miró hacia atrás y no pudo seguir, se quedó allí. Entonces, vamos a ver, dice, ¿y por qué aquí explica por qué toda Sodoma fue quemada? Fijaos en el versículo 10, dice, la declaración de Yahweh me trajo el recuerdo de que todos aquellos cautivos que habían sido liberados 6 años antes, o sea, cuando Abraham va a rescatar a Lot, también se rescata más gente. Pero casi todos rechazaron el baño de la purificación, acordaos, que no todos se purificaron en el agua, ¿no?, del río. Y regresaban inmundos a sus casas. Esto es una simbología pues del bautismo, ¿no?, de dejar la vida atrás, la vida pasada atrás, de limpiarse de todo el mundo, ¿no?, de vivir en el mundo.
y salvar, ¿no?, a la vida eterna, y salvarse a la vida eterna. Pero aquí nos acordamos que muchos no, casi todos rechazaron ese baño de purificación, digamos ese bautizo, y regresaron inmundos hacia sus casas. Y únicamente Lot y sus hijas aceptaron la salvación. Aunque luego, bueno, pues vendrían todas las historias, ¿no?, que pasó las hijas, lo que hicieron con Lot y tal, pero no vamos a explicarlo aquí. Entonces dice que los dos compañeros, ¿no?, digamos los dos ángeles secretarios que acompañaban al Eterno, se quedaron a esa misión para sacar de Sodoma y Gomorra a Lot y a sus hijas. Y aquí nos ponen más concordancias, ¿no? En la historia de un vaso, capítulo 10, versículo 8, nos dice ahí, nos va describiendo, como nos describe en Génesis 18, 28, que empieza a decir al Señor Abraham, ¿y si hubiese 50 justos? ¿Y si hay 45 justos? ¿No? ¿Y si hay 10 justos? Como vemos aquí, en Génesis 18, la misma concordancia. Y dice en el versículo 13 de Historia de un vaso, dice, Sodoma y Gomorra, dice, ay, cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, mas vosotras no aceptasteis mi protección. Fijaos que es una concordancia fantástica, como en Mateo 23:37 lo vuelve a repetir el Mesías. Dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quiso juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Igual, la misma concordancia en esos rollos del Mar Muerto encontrados en 1948. Impresionante, impresionante. ¿Veis? Otra vez lo mismo. Son las partes que faltan de las escrituras. Yo no sé por qué las sacaron. No veo nada que sea apócrifo. De nuevo, otra vez. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que vio Abraham, pues empieza a llorar, ¿no? Después de un largo llanto, pues empieza a llorar. Pues Yahweh le consuela con la revelación de sus dos compañeros, pues que se encuentran allí en Sodoma, ¿no? Y con la misión de salvar a Lot y a sus hijas, librándoles de la muerte. Bueno, pues esas palabras le trajeron un poco de alivio y esto. Y esto es lo mismo. Historia de un vaso es lo mismo que nos cuenta también Génesis. Y para finalizar ya rápidamente, vamos a ver un poquito el capítulo 11 de Historia de un vaso, que es el último, el final, bueno, de estos rollos del Mar Muerto. Dice que le dice el Todopoderoso Yahweh, le dice a Abraham, dice, toma un rollo y registra en él la historia del vaso y la historia de Salem. Esos rollos que han sido encontrados. Dice, dentro de un año tú y todos aquellos que aceptaran la salvación deberán subir a Salem para la fiesta de Sukkot. Y ahí vemos totalmente la concordancia de Zacarías 14:16, impresionante. Zacarías 14:16, que nos dice, y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey y al Señor de la fiesta de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, ya que dice, dentro de un año tú y todos aquellos que aceptaran la salvación deberán subir a Salem para la fiesta de Sukkot. Todo el mundo debe subir a la fiesta. ¿Cuándo? Cuando el Señor nos diga, cuando nos rescate, cuando vayamos a la tierra prometida, tenemos que ir todos a la fiesta de Sukkot. Son súper importantes las fiestas de Sukkot, de Levítico, porque marcan los tiempos de cómo va a actuar y cómo tiene el plan el Todopoderoso. Entonces, no menospreciéis la Torá, porque en la Torá está todo el conocimiento y todo el plan terrenal aquí en la tierra, de nosotros los humanos, que tenemos que saber para poder entender las palabras del Mesías, del Todopoderoso.
Bueno, pues entonces en esa misma tarde Abraham, en obediencia a las órdenes de Yahweh, comienza a registrar la historia vivida por él y por sus pastores. Y, y nada, y al final pues Abraham vio cómo se destruía, ¿no? De aquel valle fértil semejante a un paraíso, pues había un desierto humeante, sin vida alguna, allí en Sodoma. En lugar de las ciudades de Sodoma y Gomorra había un cráter profundo, profundo. Y claro, Abraham, después de lo que vio, pues, como es de entender, desde esa aflicción, pues no podía seguir escribiendo, ¿no?, lo que le ordenó el Eterno. Y ya en el versículo 6 nos dice que Abraham dice: demoré varios días para que yo volviera a tener el ánimo de proseguir con los escritos del rollo. Es normal que estaba en una condición pues emocional, psicológica, ese trauma, ¿no?, de ver a toda esa población destruida, hasta que volvió a retomar. Dice que pasaron varios días hasta que volvió a retomar los escritos pues de este rollo, de estos rollos que fueron encontrados en las cuevas de Qumran del Mar Muerto en 1948, 47-48, y que datan de 100, 150 años antes del Mesías Yahshua, Jesucristo, el único, el verdadero. Omen, Beomen.